Muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos. Sean todos ustedes muy bienvenidos a un programa más de educación financiera. Recordemos, la educación financiera es para todos y es por siempre. Es indispensable inculcar buenos hábitos de ahorro a los niños, enseñar a los adolescentes a ejercer un gasto de calidad y a corregir muchos hábitos de consumo. A los jóvenes, capacitarlos, hacerles llegar competencias de tipo financiero que les permitan formar un patrimonio para cuando lleguen a su edad de retiro tengan una vida financiera libre y que puedan generar ingresos pasivos, es decir, aquellos ingresos que derivan ya no de un esfuerzo de trabajo, sino de un producto del ahorro que hicieron en la vida. Entonces, pues la educación financiera es sumamente importante que la cultivemos en familia a todos los niveles. Esta tarde vamos a tener una muy interesante plática sobre los riesgos de trabajo en relación a COVID y el trabajo que estamos teniendo en home office. La persona que va a hacer el favor de compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento sobre el tema, es el licenciado Astroberto Correa Bañuelos, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Y quiero compartirles con mucho gusto que el tema que él expuso en este programa el año pasado, en el verano del año pasado, sobre las obligaciones de los patrones con los trabajadores considerados vulnerables ante esta pandemia, lleva al día de hoy 3,503 visualizaciones en el país y fuera del país. Así que, Astroberto, felicidades, porque esa plática tuya es en este momento la que más visualizaciones está teniendo de toda la programación que hemos sacado al aire. Felicidades y estoy seguro que el tema de hoy, indudablemente, que también va a ser visto en todo el país. Y es que este tema es de muchísima actualidad y sobre el que todavía no hay la suficiente legislación. Es indudable que el teletrabajo, como ya está regulado en la Ley Federal del Trabajo, que tuvimos un programa también con el despacho Madrigal Estrada Ayala, en materia de Ley Federal de Trabajo ya hay disposiciones expresas. Sin embargo, no en la Ley del Seguro Social, sin embargo, no en la Ley del Infonavit y en otras disposiciones. Y en tratándose de manera muy particular del riesgo de trabajo, las autoridades han dado algunos criterios en el que no solamente el accidente de trabajo que ocurra en home office, sino también las enfermedades derivadas como secuelas de trabajadores que padecieron o lleguen a padecer el COVID-19, también son consideradas enfermedades de trabajo. Y los patrones, todos absolutamente, tendremos una obligación y un riesgo importante en 2022, una vez que los riesgos de trabajo se cierren durante 2021. Entonces es un tema muy interesante y por otro lado va a ser muy valioso escuchar a Astroberto que nos diga el riesgo en home office, cómo considerarlo. Yo le digo a José David, entre mi oficina en casa y me queda muy cerca la cocina y también representa un riesgo incluso para la salud, pero en casa un accidente de trabajo, ¿cómo se va a tipificar? Y los accidentes en trayecto, ¿cómo van a considerarse? Cuando algunos, me dice un compañero, pues yo nomás me bajo de la cama y sigo trabajando en mi oficina, que está enfrente de mi cama. Entonces el trayecto está muy corto.
Sin embargo, es un tema que va a ser muy interesante escuchar al licenciado Astroberto Bañuelos, licenciado en Derecho, licenciado en Economía y un experto en el tema de pensiones, sobre el que seguramente también más adelante habremos de tener un tema para que nos comparta su amplia experiencia en este y en otros temas. Astroberto, bienvenido, buenas tardes, y toda la audiencia te escuchamos con mucha atención. Sí, gracias José, gracias David por permitirme estar con ustedes en esta plataforma de información, de orientación que han creado, y que le digo a David, el esfuerzo que ustedes hacen por transmitir cada semana diversos temas es inmenso. No sé cómo le hacen, pero reciban mi reconocimiento, porque es algo que pocos pueden lograr, de cada semana estar buscando un tema de interés para, pues, sobre todo los empresarios, los contadores, los ejecutivos del área de recursos humanos y el público en general, con temas muy interesantes, muy útiles, como los que ustedes programan. Efectivamente, hoy vamos a estar hablando sobre los riesgos de trabajo en relación con el COVID y también con el home office. ¿Por qué fue este tema? Porque hace poco, a principio de año, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, publicó un acuerdo donde avisaba a la población en general y sobre todo daba instrucciones a departamentos administrativos del instituto de que iniciaría una estrategia, le llamaban una estrategia proactiva para calificar los riesgos de trabajo. Hoy, a ver, pero aquí ya hice algo que no debo. Voy a ver si, ok, me voy a regresar un poco. Les decía, esto tomó importancia porque a principio de año el Seguro Social publicó un acuerdo donde avisaba que iba a implementar la estrategia para la dictaminación proactiva como riesgo de trabajo aquellos casos en que los trabajadores hubieran fallecido o tenido secuelas derivadas de esta enfermedad. Luego, más adelante, en el mismo mes de enero, la Secretaría del Trabajo, en su portal, en su página electrónica, publicó, dio a conocer un comunicado en el cual reconoce que el contagio por esta enfermedad puede ser una enfermedad de trabajo. Cuando lo dio a conocer, muchos medios de información, periódicos, televisoras, etcétera, de inmediato lo difundieron diciendo el COVID ya se considera enfermedad de trabajo, lo cual no necesariamente es así, y eso es el objeto de esta plática, llegar a determinar en qué momento sí puede ser calificado como enfermedad de trabajo y en qué casos no. Vamos a ir para esto ubicando la información genérica de lo que es los riesgos de trabajo, cómo están regulados, cuáles son las normas que aplican para la definición, para la determinación de lo que son los riesgos de trabajo. En la siguiente filmina, ya me pasé. Bien, en la siguiente filmina, allí nos va a ayudar David a restaurar el material. Estamos indicando de que los riesgos de trabajo tienen su sustento legal desde el más alto ordenamiento que rige nuestras relaciones. Es la Constitución, y de allí se deriva, pues, tanto en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social, y cada una de estas dos normas tienen sus reglamentos que también contienen disposiciones regulatorias de lo que son riesgos de trabajo.
así por parte del ámbito laboral, está el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hay diversas normas oficiales mexicanas que tienen relación también con los riesgos de trabajo. Por el área de Seguro Social, pues está el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, que contienen también normas relacionadas, derivadas de los riesgos de trabajo. Y también hay un reglamento de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos ellos tienen normas específicas que van dando cuerpo a las definiciones de lo que es el concepto de riesgo de trabajo. Vamos a ver lo que nos indica cada uno de estos disposiciones. En la Ley del Seguro Social, sobre todo porque es la que nos impacta en cuanto a pesos centavos, tenemos identificados básicamente tres sujetos, tres partes que intervienen en las relaciones derivadas de los riesgos de trabajo. El propio instituto, el IMSS, el patrón, que es quien paga las cuotas, y el trabajador, quien recibe los beneficios derivados de los riesgos de trabajo. Adicionalmente, pues están las autoridades administrativas del trabajo, los tribunales laborales y administrativos que resuelven las controversias. Ubicándonos fundamentalmente en el área de seguro social, tenemos que resaltar de que hay un artículo, el 53 dentro de la Ley del Seguro Social, que dice: el patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgo de trabajo, aquí es lo importante, quedará relevado en los términos que señala esta ley, la del Seguro Social, del cumplimiento de las obligaciones sobre responsabilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ubicarnos. Está la Constitución, luego históricamente, primero está la Ley Federal del Trabajo y derivada de esta, después surgió la Ley del Seguro Social. En la Ley Federal del Trabajo se establecen las normas generales relacionadas con riesgo de trabajo. Bien, la Ley del Seguro Social dice: todo lo que está regulado, está contemplado como de derechos y obligaciones previstas en Ley Federal del Trabajo, quedan relevados los patrones si inscriben a sus trabajadores en el IMSS. Entonces, si en la Ley Federal del Trabajo establece una forma, un tipo de obligaciones, estas quedan cumplidas en la medida en que el patrón haya inscrito a sus trabajadores en el IMSS, que lo haya inscrito correctamente con la fecha, con el salario, etcétera, y en esa medida las obligaciones que nos impone la Ley Federal del Trabajo quedan a cargo ahora del Seguro Social a cambio de la cuota que pagan los patrones. Para esto vamos a señalar en el siguiente filmina que para efecto del pago de cuotas al Seguro Social, contempla cinco coberturas, 5 ramas de seguro. Las conocidas enfermedades y maternidad, luego invalidez y vida, retiro, cesantía, edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales, y la quinta, riesgos de trabajo. Las primeras 4 tienen cuotas específicas con cargo del patrón, con cargo de los trabajadores, iguales en todas las empresas de todo el país. No hay modificaciones, no hay cambio de una a otra, pero sí lo hay en la cuota que pagan los patrones exclusivamente. Aquí no paga nada el trabajador, en la cuota por riesgo de trabajo. En esta rama, cada empresa, cada patrón tiene su propia cuota, su propia prima, el propio porcentaje con el cual pagan las cuotas de riesgo de trabajo. Señalé también por allí, lo estoy marcando en el material, que a partir del 2023 va a haber un cambio en los porcentajes a pagar por la rama de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
derivado de la reforma del sistema pensionario que se publicó a finales del año pasado. Pero a partir del 2023 vamos a modificar para los patrones exclusivamente las cuotas que van a aportar para la rama de cesantía en edad avanzada y vejez. Esto pues va a haber tiempo durante todo este año, el año próximo, para que se comente bien. Entonces, ya dejamos establecido la cuota por riesgo de trabajo, la pagan exclusivamente los patrones y es diferente a cada uno de ellos. ¿Qué es lo que lo determina? ¿Qué es lo que determina la cuota por riesgo de trabajo? Pues efectivamente este concepto, esta definición, los accidentes y enfermedades a que están sujetos. Lo vamos a ver en la siguiente filmina, donde establecemos precisamente de que los riesgos laborales son los que determina la prima a pagar por este concepto. Y esta, a su vez, la prima por riesgo de trabajo está determinada por dos factores que se aplican de manera sucesiva en la vida de las empresas. La primera es a consecuencia de la actividad o giro del patrón. Cuando se inscribe por primera vez, evidentemente no tiene un historial respecto de cuántos accidentes tiene porque apenas están haciendo. En ese caso, se determina en función de lo que va a hacer, de su actividad, y para esto es ubicada en una de las 5 clases en que están organizadas, separadas, la mayor parte de las actividades que se conocieron en un momento determinado, y dentro de una de esas clases queda el patrón, repito, dependiendo de lo que hace. Son 5 clases y esta tiene aplicación a partir del inicio de actividades y va a durar desde el inicio de actividades hasta que complete un ciclo completo medido del 1 de enero al 31 de diciembre. Así, si algún patrón se registró en el 3-4 de enero del 2020, desde esa fecha hasta que complete un ciclo medido del 1 de enero al 31 de diciembre, que lo será este año, 2021, hasta el 22 estará cambiando su prima en función ya del segundo factor, que es la siniestralidad. Entonces tendrá que pagar cuotas en la prima media de la clase que le corresponde a partir de su registro y hasta completar un año medido del 1 de enero al 31 de diciembre. Y en la siniestralidad es lo que vamos a ver en nuestra siguiente filmina, pues va a salir de las clases en que estuvo ubicada, en que estuvo clasificada inicialmente. Dentro de cada clase, como decía, hay 5 y va dependiendo del menor a mayor peligrosidad de la actividad. En la clase 1 están, por ejemplo, los despachos, están las empresas de comercio, empresas cuya actividad es muy sencilla y que la posibilidad de un accidente o de una enfermedad son prácticamente nulas. Y va cambiando a la clase 2, un riesgo bajo, clase 3, un riesgo medio, clase 4, donde ya en la 3, incluso desde la 2, ya hay empresas industriales cuya actividad puede significar algún riesgo para sus trabajadores. Y hasta llegar a la clase última, en la clase 5, donde están aquellas empresas cuya actividad es altamente peligrosa. Las constructoras, las que se dedican a limpiar ventanas en edificios, fundidoras, etcétera. Ese tipo de empresas están ubicadas en la clase 5. Bien, dentro de cada clase a la empresa se le asigna un número de identificación que se llama fracción, que la identifica. Esta fracción vamos a recordarla un poco más adelante, porque las empresas, ya que iniciamos, se nos ubica en una clase con una prima media y con un número de identificación de la actividad. Vamos a ubicarnos en las reglas aplicables al segundo factor, que es la siniestralidad. Vamos a dejar pendiente para otra exposición lo que corresponde a la clasificación inicial. Nos dice el reglamento aplicable de que vamos a considerar los riesgos de trabajo terminados. Esto es aquellos accidentes o enfermedades
que hayan concluido ya con la emisión de una ST2, o sea, una alta médica expedida por el instituto después de que el trabajador se enfermó o se accidentó, se le expiden incapacidades. Si lo sanaron, se le da una alta médica, que es la ST2. Ahí se considera un riesgo de trabajo. Otra posibilidad es que el accidente o enfermedad le produzca al trabajador una incapacidad permanente parcial o total. Total es cuando físicamente no se murió, pero quedó totalmente incapacitado. Una parcial es cuando, si bien no queda totalmente imposibilitado para trabajar, pierde movilidad en alguna parte de su cuerpo o parte de su cuerpo lo pierde, en fin. Y la otra posibilidad para que se considere riesgo terminado es cuando el trabajador fallece o muere a consecuencia de una enfermedad o de un accidente. Y aquí vamos a seguir en la siguiente filmina viendo algo que es importante. Estamos hablando de un concepto general, riesgos de trabajo. Los riesgos de trabajo comprende dos posibilidades, dos situaciones que son los accidentes y las enfermedades. Son dos situaciones, dos conceptos diferentes englobados en el término genérico de riesgo del trabajo. Pero ambos son aquellos que están originados por la actividad del trabajador. Esto es, los riesgos de trabajo son los accidentes y las enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo. Aquí estamos viendo ya dos conceptos. Vamos a tratar de identificar las diferencias entre uno y otro, que es muy importante. Por sentido común podríamos saber cuál es la diferencia. Sin embargo, entre las autoridades del IMSS, sobre todo algunos médicos, curiosamente, inexplicablemente, no hay una diferencia. Vamos a ver qué son los accidentes. Vamos a verlo esto en la siguiente filmina. Los accidentes son aquellos, es toda lesión, toda daño orgánico o perturbación funcional. Aquí viene inmediata, o sea, algo que ocurre de manera imprevista. También puede dar como consecuencia de esa lesión la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial producida. Aquí es la característica principal de los accidentes, que esa lesión, ese daño, ese perjuicio que sufre el cuerpo del trabajador es producida repentinamente. Pero el elemento enlace es que fue en ejercicio o con motivo del trabajo. Es la definición de un accidente. Y luego viene un agregado, tanto en la Ley Federal del Trabajo como la del Seguro Social, donde dice también se considera accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo o de este a aquel. Aquí está hablando ya entonces que los accidentes tienen dos lugares en que se pueden presentar. Uno, dentro de la empresa, donde está su actividad, y la otra en trasladarse. Esto lo tenemos que recordar cuando estemos viendo lo del home office, porque estamos acostumbrados, estamos hechos a que salimos de nuestro hogar, salimos de nuestra casa y nos trasladamos a un centro de trabajo diferente en su ubicación a nuestro hogar. Bien, el que le ocurra en el trayecto, pues así se llaman accidentes en tránsito. Pero en el home office, tanto el hogar, en términos generales, y el centro de trabajo está en el mismo lugar. Y esto nos va a cambiar un poco las definiciones que estamos viendo aquí. Bien, vamos a seguir. Ya tenemos la definición de riesgo. Como accidente. Accidente, repito, es aquel que le ocurre al trabajador de manera imprevista, repentina. Sin embargo, la enfermedad tiene una connotación diferente. La enfermedad es consecuencia de algo que estamos haciendo de manera continuada, repetitiva, por un periodo largo y que da origen a ciertos padecimientos, O también el ambiente en que estamos realizando nuestras actividades pueden producirnos una enfermedad. Entonces,
aquí tenemos una diferenciación entre accidente y enfermedad. Y la enfermedad es la que tenemos que entender, sobre todo cuando la vamos a relacionar con el COVID. El COVID no puede ser un accidente, desde luego, porque no ocurrió de manera imprevista, sino que puede ocurrir si es derivado de una acción continuada, de una actividad que el trabajador está realizando de manera constante, permanente, y que le puede producir una enfermedad, en este caso pudiera ser la del COVID. Bien, ya estamos entonces diferenciando uno y otro. Vamos a dar más diferenciaciones respecto de lo que es la enfermedad. A reserva de verlo, entonces ya podemos hacer un esquema diciendo los riesgos de trabajo se dividen en accidentes y enfermedades, dos categorías, y los accidentes en aquellos ocurridos dentro de la empresa o en trayecto. Esto es lo que podríamos presentar como un resumen de lo que son los riesgos de trabajo, visto esto como una categoría genérica. Ahora sí, vamos a seguirle y vamos a ver cuáles pueden ser las consecuencias de riesgo. Estamos hablando de la categoría general, enfermedad y accidente. Le puede producir al trabajador una incapacidad temporal, que es lo más frecuente, lo que más vemos en las empresas, que el trabajador se enferma o se accidenta, acude al instituto y este le expide las incapacidades temporales. Le da tratamiento médico, lo cura y dice, ya estás apto para trabajar. Entonces, aquí el accidente tuvo como consecuencia nada más la expedición de periodos de incapacidad en los cuales el trabajador no labora, está cubierto con incapacidades, el instituto le paga el 100% del salario con el cual esté registrado. Luego, otra consecuencia un poco más seria es que la enfermedad o el accidente le pueda producir al trabajador una incapacidad permanente parcial. Como ya lo explicaba hace rato, el accidente o la enfermedad le puede producir una pérdida de parte de su cuerpo o pérdida de movilidad de una parte de su cuerpo. Y esto se denomina incapacidad permanente parcial o una incapacidad permanente total. Allí sí el trabajador queda inhabilitado totalmente a consecuencia de un riesgo de trabajo para seguir laborando. No se murió, pero quedó totalmente imposibilitado. También puede ser la muerte repentina o posterior a consecuencia del riesgo. Y hay un concepto que se introdujo en la Ley Federal del Trabajo, no en la Ley del Seguro Social todavía, que habla de que otra consecuencia que puede traer los riesgos de trabajo es la desaparición derivada de un acto delincuencial. En este concepto, en este punto, yo siempre digo, no le encuentro una relación de un riesgo de trabajo con un acto delincuencial. Solamente que el trabajador se dedicara a una actividad, a lo mejor ya están considerando de que dentro de poco la venta de estupefacientes y todo va a ser legal, la actividad va a ser legal. Entonces, si fallece el trabajador o es desaparecido por un acto delincuencial, ya se va a considerar como riesgo de trabajo y tendrá consecuencias para las empresas porque puede impactar su prima por riesgo de trabajo. Pero este concepto último, efectivamente, como les digo, no le encuentro una relación real, práctica, con la actividad para que sea considerada como un riesgo laboral. Pero en fin, ahí está, es la actividad muy sesuda de nuestros diputados, que lo hacen muchas veces sin saber exactamente cuáles son las condiciones específicas de las empresas, cómo se dan el desarrollo de actividades, etcétera. Pero ahí está en la Ley Federal del Trabajo, no en la Ley del Seguro Social, pero pudieran llegar a tratar de aplicarlos. Bien, vamos a rápidamente a ver cómo se miden sobre todo las incapacidades parciales. Nos vamos más adelante y veremos que cuando hay una incapacidad temporal, que es la que estuvimos viendo, dice la Ley Federal del Trabajo que recibirá el salario íntegro.
La ley del Seguro Social dice que recibirá el 100% del salario que estuviese cotizando. Aquí hay ligeras discrepancias un poco en cuanto al concepto. El salario íntegro no tenemos duda de cuál va a ser, es el salario que ordinariamente le estemos pagando al trabajador de manera constante, ordinaria, cada semana o cada 15 días, incluyendo las prestaciones aquellas permanentes. Y el salario que estuviese cotizando aquí es un poco diferente porque se incluyen algunas prestaciones que no deberían ser parte del salario, pero lo dejamos para un análisis posterior, como es el aguinaldo. Realmente el aguinaldo se paga con el salario, pero no debería ser parte del salario porque es una prestación derivada del salario. En fin, vamos a dejarlo hasta aquí. Pero aquí ya tenemos una diferencia. El Seguro Social le va a pagar el 100% del salario con el que estuviese cotizando. La Ley del Trabajo establece el salario que esté percibiendo. Esto es en cuanto a la incapacidad temporal. Le va a pagar el 100% desde el primer día y hasta que lo dé de alta. Luego, si la incapacidad le produce el accidente le produce una incapacidad, vamos a ver si es en la filmina. Vamos a ver primero la total. Si le produce una incapacidad permanente total, la Ley Federal del Trabajo establece que el patrón le debería pagar 1.095 días de salario. La Ley del Seguro Social establece que recibirá una pensión equivalente al 70% del salario que estuviese cotizando. Aquí hay una diferencia en cuanto a la cantidad que va a percibir. Algunas personas creen que son las dos prestaciones las que debe recibir el trabajador cuando hay incapacidad permanente total. No. Si el patrón lo inscribía correctamente, va a recibir lo que señala la ley del Seguro Social por virtud de la aplicación del artículo 53 que vimos inicialmente. El patrón que haya inscrito a sus trabajadores quedará relevado de las obligaciones que establezca la Ley Federal del Trabajo, que en este caso habla de 1.095 días. No se pagarían 1.095 días, sino que el instituto se subrogan las obligaciones que le establece al patrón y le va a pagar una pensión vitalicia por el equivalente al 70% del salario que estuviese cotizando. Vamos a ubicarnos, este es el pago que va a recibir en caso de una incapacidad permanente total. Es cuando aquel trabajador queda imposibilitado materialmente para no poder realizar ninguna actividad, 70%. Ahora nos vamos a lo que es una incapacidad permanente total. No perdamos el dato, 70% del salario como pensión en caso de incapacidad permanente total. Si lo que recibe es una incapacidad permanente parcial, se le va a pagar al trabajador el porcentaje que establece el artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo en función del valor en porcentaje que está establecido en ese artículo, medido o calculado ahora sobre el 70. Vamos a ver si vienen unas tablitas que si revisan ustedes la ley actual ya no están. Ya no está la tabla de las incapacidades parciales del 514, tampoco está la tabla de enfermedades del artículo 513. Pero ahorita, entonces, vámonos a la siguiente filmina rápido. Quedamos y le seguimos, David, para calcular. Esta es la tabla que le decía. En el artículo 514 establecen diferentes porcentajes donde se evalúa cada una de las partes de nuestro cuerpo y nos dice que, si perdemos, por ejemplo, dar un caso, 4 dedos de la mano, conservando el pulgar, o sea, el grado de incapacidad permanente parcial se da del 45 al 50, no sé, no alcanzo a ver el otro número, pero ese 45 se calcula sobre el 70. El 70 es cuando hay una incapacidad permanente total. Ahora, cuando es parcial, este porcentaje que establece el 514 es el que le aplicamos al 70 para determinar el importe de la pensión que va a estar recibiendo el trabajador. Esto es lo que establece
el 514, es un listado, podemos seguirle, que contiene pues más o menos los porcentajes con que está evaluado cada uno de nuestro cuerpo. Aquí tanto está hablando de pérdidas de nuestros cuerpos y otras. Vamos a seguirle, David. Creo que tenemos que pasarnos quizá unas 2 filminas. Pásate la siguiente. Aquí esto es lo que le decía. Bien, el Seguro Social establece 3 formas de pagar cuando hay una incapacidad permanente parcial, dependiendo del porcentaje con que fue evaluado el daño. Si el porcentaje es hasta el 25%, le va a pagar no una pensión vitalicia, sino le va a hacer un pago único, una indemnización global equivalente a 5 años de pensión. Entonces le va a calcular, si fuera por decir el 20 del 70, vamos a poner un sueldo de 100 pesos. Que 100 pesos le tocaría una pensión de 70. Si la incapacidad permanente parcial fuera del 20, sería el 20 del 70, que sería, si no me equivoco, el 14% del sueldo. El sueldo, si hablamos de 100, entonces lo multiplicaría por 365 por 5 años, y ese sería el pago único que va a recibir por una incapacidad valuada en hasta el 25%. Luego, si el porcentaje fuera del 26 al 49%, entonces el trabajador tiene la opción de escoger entre la pensión mensual, vitalicia, o un pago único en la forma en que se calcula, que le explicaba, para una indemnización global equivalente. Y por otro lado, cuando la incapacidad permanente parcial es del 50 o más, debe ser una pensión vitalicia. En la ley tienen una omisión ahí que no han resuelto. En el artículo 58, en la fracción, dice si la indemnización fuera sin rebasar el 50. Y lo dice cuando sea más del 50, yo le puse el 50. Pero no establece qué sucede cuando es exactamente el 50. Son errores que cometen nuestros sagaces diputados. Pero en fin, son pecados minutos. Vamos a ver en la siguiente filmina. Aquí, cuando el trabajador muere, y otra vez se introduce la desaparición derivada de un acto delincuencial, la Ley del Trabajo establece que le vamos a pagar 5,000 días de salario. Sin embargo, esta obligación no la deben de cumplir los patrones si registraron correctamente a sus trabajadores en el Seguro Social con la fecha y el salario correcto. Y estarán el Seguro Social pagándole la pensión que les mencionaba originalmente del 70% del salario que estuviera percibiendo, pero que estuviera registrado. Pero no va a pagar los 5,000 días que establece Ley Federal del Trabajo. Luego nos vamos a la siguiente. Si el trabajador muere, estas son las prestaciones que le va a entregar el Seguro Social a sus beneficiarios. Hay una pensión de viudez y pensiones de orfandad. A la viuda le va a dar una pensión vitalicia de la equivalente al 40% de lo que le hubiera correspondido al trabajador en caso de una incapacidad total permanente. ¿Se acuerdan que es del 70%? A la viuda le va a tocar el 40% del 70%, o sea, un equivalente al 28% del salario con el cual estuviera registrado el trabajador. Y a los hijos, los menores de 16 años o de 25, si están estudiando en el sistema educativo nacional, les tocará una pensión de orfandad equivalente al 20% de la que le hubiera correspondido al trabajador en caso de una incapacidad permanente total. Si fueran huérfanos de los dos, de padre y madre, la pensión en lugar del 20% de orfandad se incrementará en lugar del 20% al 30%. Y estas son las consecuencias que trae aparejado cuando el trabajador sufre un riesgo de trabajo, que puede ser, repito, una incapacidad temporal, una incapacidad permanente total
otra parcial o la muerte del trabajador. Y las consecuencias que son cubiertas por el Seguro Social. Vamos a seguir, ahora sí, a tratar de detallar cuáles son las características, los elementos que diferencian a una enfermedad de los accidentes. En sentido común lo podríamos diferenciar. Sin embargo, me ha tocado ver casos en que los médicos, un médico por lo menos del Seguro Social, no estableció, no entendió la diferencia entre enfermedades. Un trabajador de un hotel allá en Ensenada que realizando una actividad de mantenimiento se le cae un recipiente con, vamos a poner cloro, le salpica los ojos. Consecuentemente, la empresa lo manda al Seguro Social para que lo atienda, le llena el formato de la ST7 y el instituto lo regresa al trabajador con un formato de ST9, que es el que se utiliza para calificar las enfermedades de trabajo, y la califica como enfermedad de trabajo, cuando por sentido común diríamos no fue una enfermedad porque no fue derivado de una acción continuada por un periodo prolongado, una repetición de su actividad, sino fue un hecho súbito. Entonces, fue un accidente. Sin embargo, la doctora del instituto allá en Ensenada lo calificó como enfermedad. Son pequeñas muestras que reflejan, pues a veces, la falta de comprensión, de entendimiento de las diferencias entre una enfermedad y un accidente. Y esto puede preocupar cuando lo empezamos a relacionar, cuando empezamos a pensar hacia el COVID. Si todos los médicos del instituto están capacitados para poder hacer una correcta calificación de enfermedad de trabajo cuando el trabajador falleció o tuvo secuelas a consecuencia del COVID. Entonces, aquí sí es importante que nosotros entendamos que una enfermedad es derivada de una actividad que el trabajador desarrolla de manera continuada, por un tiempo prolongado, eso así como está definida en la ley, en las dos leyes, tanto la del Seguro Social como la Ley Federal del Trabajo. No, cuando habla de periodo prolongado, no establece cuánto es el tiempo prolongado. Se da cuestión de determinar casuísticamente, caso por caso, para saber cuándo es un tiempo prolongado. Pero evidentemente no es no es un mes, son un tiempo largo en que el trabajador está sometido a ciertas condiciones que producen una enfermedad. No es un hecho súbito, no imprevisto. Y esto es lo que diferencia a una enfermedad de un accidente. Vamos a seguir. Por aquí pregunta, no sé si al final, David o José, nos vayas a presentar todas las preguntas. Alguien pregunta si la empresa debe pagar los casos de muerte 5,000 días y los 2 meses. Acuérdense, no, si la empresa inscribió correctamente a sus trabajadores en el IMSS, se ajustará a lo que la ley del Seguro Social establece, no tiene obligación de pagar. Cuando hicimos la descripción legal, cuando repetimos la definición legal que establece la ley del trabajo, la ley del seguro de las enfermedades, dijo que en dado caso, en todo caso, serán enfermedades aquellas previstas en la ley federal del trabajo. Así se está señalando. Sin embargo, lo decía hace un momento, las tablas estas ya no aparecen. ¿Por qué? Porque allá en el 2012, vamos a seguirle, en el 2012 se modificó la Ley Federal del Trabajo, una de tantas modificaciones que ha sufrido desde 1970, donde se consideró la posibilidad de tener nuevas tablas, de cambiar las tablas de enfermedades de trabajo, y por eso se dijo que la Secretaría del Trabajo contaría con un periodo de 6 meses contados a partir de que las modificaciones en ese sentido se hicieran vigentes para dar a conocer las nuevas tablas.
La ley, las modificaciones esas se dieron allá por noviembre del 2012, los 6 meses previstos en sus artículos transitorios, establecieron un periodo de 6 meses. Consecuentemente, allá por mayo del 2013, debió haber publicado 2013 y ya han pasado de entonces a la fecha casi 8 años, ¿sí? Y todavía no se han publicado las nuevas tablas de enfermedades. Sí se estableció en el reglamento una relación de nuevas tablas de enfermedades. Sin embargo, en la ley del trabajo, en cuanto a jerarquía superior a la del reglamento, no se han incorporado ninguna nuevas tablas de enfermedades laborales. Y esto también nos ubica en una situación un tanto de vacío si las autoridades pretenden aplicar las tablas previstas en un reglamento, pero no en la ley. Es otro aspecto que deben de considerarlo cuando eventualmente pudiéramos recibir alguna solicitud de calificación o solicitud de información para calificar como enfermedad alguna derivada del COVID. Vamos adelante, David. Austraberto, dime. Si me permites una breve interrupción, veo ¿Sí? que falta todavía bastante del valioso material que preparaste. Okay. Te quiero invitar a que lo manejemos tranquilamente, reposadamente, y que atendamos algunas consultas que estoy viendo en el chat, están haciendo las personas que están conectadas. Correcto. Y en todo caso, hacemos una parte 2 de este programa en otra sesión, porque el tema es muy interesante y da para mucho. Ahorita que mencionabas el tema de los siniestros de trabajo, los riesgos de trabajo en el que se consideran las enfermedades, casualmente me decía un amigo que está detectando algunos problemas que se están generando en quienes trabajan en casa habitación, derivado de que no hay mobiliario ergonómico. Es decir, el mobiliario que se utiliza, por ejemplo, la silla para sentarse, no es la silla cómoda que hay en la oficina en algunos casos. Y eso afecta la postura del cuerpo y a la larga dolores en la espalda y algunas otras enfermedades. Entonces yo quisiera que este tema lo siga llevando adelante, pero con todo el tiempo, y no nos presionemos porque además ya la hora se nos está acabando, nos quedan 10 minutos, ir aprovechando para que desahogar algunas preguntas, incluso que David haga el favor de abrir micrófonos para si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, hacerte de viva voz, que lo haga. Pero este tema da para mucho. Simplemente tú sabes que cuando hacemos la declaración anual de grado de riesgo en el mes de febrero, que tienen obligación todos los patrones de hacerlo, pues nosotros le dedicamos de 4 a 5 horas únicamente a ver este tema. Entonces, esta plática, que es un resumen muy valioso tuyo, pues que no lo acotemos a un solo programa. Podemos hacer 2 para sacar todo el provecho que tiene tu material. Sí, de acuerdo. Por aquí alcanzo a ver algunas preguntas, sobre todo relacionadas con el home office. Y si creo no, que es la última. Y si no, que te las lea José David y ya tú las vas comentando. Exacto, ajá, sí, o sea, que me las vaya pasando por aquí y podemos platicar sobre este tema. Si gusta, licenciado, se las voy pasando de una vez, que ya estamos en los últimos minutitos. Y la primera de ella dice, nuestro amigo Alejandro aquí nos escribe, ¿pudiera ser la relación con el acto delincuencial porque el trabajo implique actividad en la vía pública como trabajo de cobrador o mensajero? Me imagino que va en relación a que es el riesgo de trabajo. Miren, vamos a separar
un accidente de trabajo que le ocurre a una persona con una actividad lícita. En este caso están preguntando de un mensajero o de cualquier otra persona que anda en la calle y que o lo asaltan, lo golpean, lo roban, en fin, está siendo víctima de un acto delincuencial. Eso, si está realizando una actividad dentro de su jornada, está realizando sus actividades contratadas, no hay duda de que es un riesgo laboral, aun cuando haya fallecido. Y aquí no tiene nada que ver con la descripción, con la definición que incorporaron en la Ley Federal del Trabajo, hablando de la desaparición derivada de un acto delincuencial. Esto más que todo se refiere cuando se incorporó esta figura a las personas secuestradas, a las personas que se llevan y nunca aparecen. Esa es la desaparición forzada derivada de un acto delincuencial. No hay duda que estamos en el ámbito penal, pero no en el ámbito laboral. Sin embargo, nuestros diputados lo incorporaron y lo establecieron como la posibilidad de un riesgo laboral indebidamente. Pero fuera de eso, todas las muertes que puedan ocurrirle a un trabajador, hace una semana o dos en una empresa, me dicen, el guardia estaba realizando su actividad de guardia, se enfrenta a un delincuente y el delincuente saca una pistola y lo mata. Se produjo una muerte. Eso es un riesgo laboral. La persona estaba realizando su actividad, que era de guardia, dependiente de la empresa. La pregunta fue, ¿le debemos de pagar los 5,000 días a la familia? No. Sí lo tenían debidamente registrado con su salario y en el tiempo. La respuesta fue positiva de que estaban cubriendo correctamente su inscripción, entonces no tienen por qué pagar los 5,000 días. Deben de pagarle, pues, remitir a la familia, al Seguro Social, para que éste les pague a ustedes o a sus beneficiarios las pensiones que correspondan, viudas, orfandad, etc. Pero hay que separar lo que es el acto delincuencial o la desaparición forzada derivada de un acto delincuencial que está más ligado a actividades ilícitas, a lo que es un acto, pues sí, delictivo, o donde está participando, no participando, puede ser víctima un trabajador de un acto delictivo y es riesgo de trabajo, porque estaba realizando una actividad lícita para su empresa y fallece o es declarado con una incapacidad permanente total o parcial, pero ahí no hay duda, es un concepto diferente. No sé si eso responda. Hay dos preguntas relacionadas con ese tema. Una de aquí nuestra compañera Sara y Adelaida, y la primera dice, que va en relación con eso que está comentando. Aun cuando se encuentre en trayecto de casa a trabajo, ¿aplicaría como acto delincuencial? ¿Aun cuando se encuentra en trayecto de casa a trabajo, ¿aplicaría como un acto delincuencial? Otra vez, si está realizando, el trabajador va de su empresa a su casa o de su casa a la empresa, que es realizando una actividad lícita. Allí sí hay que precisarlo, remarcarlo. Si en el trayecto, como es muy frecuente desafortunadamente en nuestra ciudad, lo asaltan, lo matan, es un riesgo en trayecto. No le va a afectar a la empresa en su siniestralidad porque fue en trayecto. El trabajador fue víctima de un acto delictivo y le va a pagar el 100% de su salario porque es un riesgo laboral. El trabajador no va a sufrir, los familiares no van a sufrir ningún perjuicio en la recepción de sus prestaciones porque se va a ser tratado como un riesgo laboral que no incide en nuestra siniestralidad. Pero nada más volviendo a repetir, hay que separar actos delictivos donde el trabajador
a menos que el trabajador hubiera sido el agente causante del accidente. Ahí sí podría tener un tratamiento diferente. Pero si él es la víctima, debe tratarse como un riesgo laboral. Aquí hay otra pregunta, licenciado. Dice Daniel, en el caso de una persona que su habitación está en la parte superior o segunda planta y al salir de su cuarto y bajar cae por las escaleras, cabe mencionar que el área de trabajo está en la parte inferior de la casa. ¿Se puede considerar como riesgo de trabajo o de trayecto? Miren, en este punto, no sé si tú, David, te puedas mandar las filminas hasta el final donde está precisamente lo de teletrabajo. En este punto, la ley del seguro, la ley federal del trabajo no incorporó ninguna reglamentación respecto al tratamiento de los accidentes que le puedan ocurrir a los trabajadores dentro del área de donde esté laborando, que puede ser su casa, puede ser un café, o en fin, pero un área totalmente diferente a la ordinaria. Simplemente se dice en la ley del trabajo, el patrón deberá inscribirlo dentro de la modalidad de trabajadores a domicilio, teletrabajo, pero no hay ninguna modalidad específica para ese grupo de trabajadores. Los vamos a registrar como trabajadores ordinarios. Lo más que podríamos hacer, si queremos cumplir lo más con la ley, con los principios de la ley, es mandarle al instituto una relación con el nombre del trabajador, con su salario, con la jornada, el horario, etcétera, el domicilio donde va a estar laborando, a efecto de decirle, estas personas están realizando teletrabajo en tal domicilio. De tal manera que si el trabajador registra o avisa de que se accidentó en las condiciones que lo están describiendo, de que bajando la escalera dentro de su casa se accidenta, pues debería de considerarse como accidente de trabajo dentro de la empresa, porque esa sección no está definida, a menos que se le hubiera definido específicamente de que es un área de tal y tal por metros donde va a trabajar. Pero hay un criterio que maneja el instituto para diferenciar los accidentes en trayectos cuando el trabajador está saliendo de su casa. Trabajador, vamos a pensar en ese caso, en ese supuesto, el trabajador está dentro de su casa, va bajando hacia su área de trabajo y ahí se accidenta. Si fuera en condiciones normales a dirigirse a su empresa mientras no salga a la calle, no se considera ni siquiera como accidente en trayecto. El criterio que se maneja es, ya salí a la banqueta, ya salí a la calle, salí de mi casa y de ahí en adelante se va a calificar como accidente en trayecto, cuando son condiciones normales. Ahora, en teletrabajo no está definido, no está precisado qué vamos a hacer. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si no hicimos el escrito, si no hicimos la relación con nuestros trabajadores, tendríamos que hablar nosotros, empresa, con el trabajador accidentado, decirle, oye, vamos a decirle al instituto que ibas a mi empresa. El instituto no sabe que lo mandamos a su casa. Ojalá y no me estén viendo la gente del seguro. Le vamos a decir al instituto que te accidentaste saliendo de tu casa, que ibas a la empresa y te accidentaste. El instituto tiene la obligación de darle categoría de accidente en trayecto. Si le ocurrió en trayecto o le ocurrió en la empresa, el trabajador no va a sufrir perjuicio, va a recibir el 100% del salario que esté cotizando. Pero allí tenemos que convenir, hablarlo con el trabajador, nada más cuidando de que no hagamos cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad? En ese caso, si se accidenta dentro de su casa y en teletrabajo, pues en sentido estricto sí debería ser calificado como accidente de trabajo imputable a la empresa. Que debemos sacarlo, sustraerlo de la siniestralidad, pues hay que apoyarnos el trabajador siempre y cuando no vaya a ser motivo para que nos
vaya a extorsionar diciendo que estamos haciendo cosas indebidas. Tenemos que valorar todas esas situaciones, pero son de los puntos oscuros, no están precisados. Esas pudieron ser las soluciones. ¿Qué más tenemos? Alberto, si estás de acuerdo, me gustaría que concluyéramos hasta aquí considerando 3 cosas. Uno, que en la parte 2 puntualicemos todo lo relativo a teletrabajo. Teletrabajo es una figura que va más allá del home office. También que valoremos bien con algunos ejemplos lo que es el riesgo de trabajo, que como tú mencionabas, el riesgo de trabajo es inherente a la actividad. Un cajero, por ejemplo, pues en su puesto de trabajo tiene un riesgo realmente mínimo. Sin embargo, como está la circunstancia de inseguridad, puede ser víctima de un asalto y con motivo del asalto recibir una herida. Pero eso no es inherente a su actividad. Simplemente ocurre una situación delincuencial ajena a su riesgo por la actividad que realiza. Diferente es el caso, por ejemplo, del albañil, en donde el que tú mencionabas claramente, el riesgo de su trabajo es sumamente alto. Lo mismo el chofer, lo mismo aquella persona que trabaja en un área de fundición que tú mencionabas. Entonces, esos temas que los ilustremos en otra sesión con ejemplos. Y una más que es justamente el caso de los accidentes en trayecto, en donde hay un sinnúmero de criterios de la autoridad que deben tomar en cuenta los patrones para capacitar al área de recursos humanos y que cuando haya una situación de un accidente en trayecto, pues no lo vayan a calificar como un riesgo de trabajo cuando no lo sea. Entonces, estos temas junto con el teletrabajo, que sea parte del siguiente programa contigo, y que si nos autorizas, las personas que lo deseen, este material se los podemos hacer llegar, que manden un correo a José David para que él se los envíe y que tengan más preguntas en la siguiente sesión. ¿Qué te parece? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Incluso, mira, se va a abrir un área también que hay que estudiar. Ayer la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones al outsourcing. Se mandó a la Cámara de Senadores y seguramente va a salir. Y aquí viene un aspecto nuevo, muy, si quieren, aparentemente pequeño, donde las empresas tienen que, las que contraten, los que hagan uso de los servicios de subcontratación, le avisen al instituto su objeto social y su actividad. Y ojo, cuidado, porque si somos demasiado espléndidos, demasiado abiertos en la información, puede dar como consecuencia que la información que les estemos dando a través de esos formatos los tomen como base para cambiarnos de clase. Y nos puede dar un susto alto si pretendemos dar más información cuidando las posibilidades de contratar servicios o actividades, como le llaman ahorita con motivo del outsourcing, que podemos contratar, pero si nos excedemos en la información, si no somos cuidadosos, nos pueden reclasificar. Entonces puede salirnos allí un golpe inesperado que hay que prevenir. Entonces, sí, de acuerdo, José, podemos seguir viendo los detalles de la calificación de los riesgos, los que tú mencionabas, de actividades que o el accidente que le ocurre cuando no está realizando o no es derivado de su actividad, que lo asaltan, que lo matan, lo que sea, dentro de su jornada, siendo cajero, siendo un empleado demostrador, etcétera, si es o no riesgo de trabajo. Ya hay antecedentes al respecto.